Pues esta parte acerca del testimonio, hemos estado hablando del testimonio, ¿verdad? Ya vimos varias características de cuál es un buen testimonio. Todavía nos hacen falta algunas, nos faltan todavía como 6, un poquito más. Entonces ahorita llevamos fácil como unas 7 u 8. Entonces hablábamos la semana pasada de que nosotros debemos de amar a Dios. Es una característica fundamental y les decía que en esa se cumple, o yo la creo como una fundamental en nuestra vida como testimonio, porque en ella se cumple todo. ¿Por qué? Porque primeramente le preguntan a Jesús que cuál es el primer mandamiento o cuál es la cuestión más importante de la ley. Le dice amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bueno, no sé si ahí dice con todas tus fuerzas, pero creo que es en Deuteronomio. Y dice y el segundo es semejante a amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hablábamos de esas dos características fundamentales, ¿sí? A través de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y decíamos, y habíamos hablado acerca de la definición de amor, que dice la definición de amor. Dice que el amor es paciente, ¿sí? El amor no tiene envidias, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor nunca deja de ser, el amor no se goza de las injusticias, sino se goza de la verdad, el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo puede. Y lo podemos hacer. Cristo amó de esa forma. Y al igual como Él amó, dice, todas las cosas que yo hice, pues harán. Entonces, en esa yo creo también encuadra, ¿no? Si Él nos amó de esa forma, entonces nosotros también podemos amar a Él y a las personas igual. O sea, es una lista grande en la cual debemos de ver varias situaciones que deben de ser parte de nuestra vida, que vamos a ver después, ¿sí? Pero estas cuestiones son parte de los frutos que debemos de dar como cristianos. Es otro punto que vamos a ver más adelante. Y decíamos que también el amor debe de ser sin fingimiento. ¿Qué quiere decir sin fingimiento? Que no es auténtico. Una persona auténtica es la que con sus hechos hace las cosas, con sus hechos es los cuales le hacen saber a las otras personas que realmente es de Jesús. Podemos decir ser cristianos y amar a Dios con todo nuestro corazón, pero nuestros hechos van a hablar. Y hablábamos también acerca de que, o sea, el amar a Dios con toda nuestra fuerza, el amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y con todo nuestro cuerpo y con todo lo que somos, no tiene que ser por obligación. No es por obligación. Es porque realmente Dios ha transformado nuestras vidas y porque tenemos esa alegría y ese gozo de que Dios haya hecho algo en nosotros. Entonces debemos de entender que debemos de amar sin condiciones. Decíamos que no debemos de amar, ¿sí? Diciéndole, Señor, oye, yo sí te voy a amar, pero primero yo necesito que me des un carro, me des buena ropa, me des una buena esposa, me des tales cosas, ¿no? No, el amor es sin condiciones, es sin decir, ¿sabes qué? Yo te amo porque tú tienes en tu esencia algo que ha transformado mi vida. ¿Sí? Y decíamos que ese amor debe de ser, como dice Cantares, ¿no? Como fuego. O sea, que cuando es como un fuego, que sea un incendio forestal en nuestra vida. O sea, que sea tanto el fuego en nuestra vida por Dios que vengan a querer apagarlo, no lo van a poder hacer porque un incendio no se apaga tan fácilmente. Y decíamos que debemos estar enfermos de amor por Dios. Totalmente enfermos de amor por Dios. Y decíamos que la principal cosa, como dice Colosenses, o sea, dice, fíjense en esto, pero lo más importante es el amor. Entonces, tenemos que actuar en ese amor constantemente para con Dios y para con los demás. ¿Cómo decimos
que le amamos a Dios si a nuestro prójimo no le amamos, si a nuestro prójimo lo vemos y a Dios no, entonces sería imposible amar a Dios nada más y a nuestro prójimo no. Entonces son dos principios fundamentales que a través de eso nosotros podemos amar a Dios. Amén. Ahora vamos a ver este punto importante, es el inciso H, que es el ser hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, porque hasta en eso erran las personas de afuera. Dicen, no, todos somos hijos de Dios. No, una cosa es que seamos creación de Dios, todas las personas. O sea, todas las personas somos creación de Dios, pero los hijos de Dios somos los que hacemos su palabra. Pero también somos creación de Dios, los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a ver esta parte. El ser hijos de Dios es la cualidad que Dios nos da cuando creemos en Él y le seguimos. No es por voluntad del ser humano, sino por voluntad del Señor. Vamos a ver Juan 1, versículo 12 al 13, para que vean esto. Ya muchos se los deben de saber. Juan 1, 12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, a Dios le plació el que fuéramos sus hijos. No fue porque yo dije, oye, yo soy hijo de Dios, yo lo soy. No, es porque Dios lo quiso así. No es porque yo quisiera, yo voy a ser hijo de Dios. Sino es porque Dios lo quiso así. Pero dice, para todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que creemos en Dios. Pero realmente le creemos lo que Él hace. No como los demonios que dice que hasta tiemblan y creen en Él. No, es creerle a Dios que Él puede hacer las cosas en nuestra vida y en la de los demás. Entonces, una cualidad que Dios nos dio, ¿qué es una cualidad? Una cualidad es lo que nos caracteriza. Es decir, a mí me dio una cualidad de cantar. Y es lo que me caracteriza. Y me dio otras cualidades también. Y a otros hermanos les dio otras cualidades. A nosotros como seres humanos nos puede dar la capacidad de tener esa cualidad de ser hijos de Dios si le creemos. ¿Sí me están siguiendo? Entonces a Dios le plació mandar a su Hijo Jesús a morir por nosotros para darnos salvación y a través de esta llegar a ser sus hijos. No llegamos a ser sus hijos nada más porque nacimos de parte de nuestra madre, sino llegamos a ser sus hijos a través de Jesús. Él tuvo que llegar a morir aquí en la tierra, vivir sus 33 años y después morir y después resucitar. ¿Para qué? Para que nos diera salvación juntamente con Él. Es por gracia, pero tenemos que creer. El amor del Padre es tan grande que por su inmensidad pudimos ser llamados hijos de Dios. Cuando no nos merecíamos que nos amara. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 2, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados
hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces aquí Dios nos está diciendo, o sea, el amor de Dios es tan inmenso que aún así, que nosotros siendo pecadores, siendo adúlteros, siendo fornicarios, siendo idólatras, siendo alcohólicos, siendo lo que fuere que fuésemos, Dios nos sacó de lo vil y menospreciado y nos dijo, aún así en tu condición yo te amo y no te juzgo, más bien yo te amo, pero el pecado no me agrada. Entonces imagínense, o sea, tanto amor tuvo para con nosotros que aún así, teniendo un montón de defectos, Dios nos amó. Y así también nosotros amamos a veces a nuestra pareja, a nuestros hijos. Aún tengan muchos defectos, les amamos. O sea, así tiene que ser nuestro amor por Dios, y también tenemos que entender que así es el amor de Dios para con nosotros. Es inmenso. Porque nuestra onda era la muerte, ¿eh? Nuestra paga era la muerte. Pero tanto amor dio Dios que dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Y ni aún así a veces entendemos, o sea, y queremos hacer nuestra voluntad pensando que así vamos a ser hijos de Dios. O sea, que venimos a la iglesia y hacemos nuestra voluntad allá afuera y como sea, y siguen las cosas igual. Y no, un verdadero hijo de Dios no es así, y ahorita lo vamos a ver. Amén. Los que hemos nacido de nuevo, es decir, teniendo un génesis o un comienzo, una nueva vida, con Dios como hijos, no podemos pecar, porque quien lo hace no puede permanecer en Jesucristo ni ser hijo del Padre. ¿Sí? El nacer de nuevo, acuérdense que es una cuestión de que dejamos nuestra vida pasada y Dios nos hace estar en una nueva, por el Espíritu y no por la carne. ¿Ven que se van uniendo uno tras otro de los puntos que hemos visto? Y entonces vamos a ver Primera de Juan 3, 4 al 9. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿No hay pecado en quién? Jesús. Si sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿No qué? ¿Están permaneciendo en Él? Si permanecen en Él o si permanecemos en Él, no debemos de pecar. Aquí se está refiriendo a algo deliberado, algo constante. No quiere decir que no pequemos en nuestra vida, pero no quiere decir que lo estemos haciendo deliberadamente. Dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pues el que está pecando deliberadamente no le conoce. Amén. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Es de quién? Pregúntale al que está a tu lado, ¿eres del diablo o eres de Dios? Es cierto. Dice, porque el diablo peca desde el principio, pero esto apareció el Hijo del Hombre
Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces no podemos decir, ¿sabes qué? Es que yo estoy pecando, ¿por qué? Porque Dios no me da la fuerza para hacerlo. No mientas, porque Dios nos da la fuerza para hacerlo. Si nosotros permanecemos en Él, el decir permanecer es que estás bien cimentado. No quiere decir que no vayan a venir ataques a tu vida, no quiere decir que vayan a venir ataques a la mía, pero nosotros vamos a estar bien cimentados y Dios nos va a dar la salida para que nosotros actuemos en fe y salgamos de esa tentación. Porque ¿para qué vino Jesús? Para deshacer las obras del diablo. Entonces, si el diablo te da tus zarandeadas buenas, es porque no conoces la palabra. Porque la palabra está aquí. Dice, fue para deshacer las obras del diablo. No quiere decir que el diablo te dice, porque el diablo te empieza a juzgar, te empieza a atacar y te empieza a decir, tú no eres hijo de Dios. ¿Te acuerdas de tu pecado de cuando te sacó Dios de allá? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Te señala. De hecho, en Zacarías habla acerca de eso. En una visión estaba atacando Zacarías a un hombre llamado Josué. Pero dice el Señor, no me lo toques, no digas nada, porque yo lo he escogido a él. Pero le dijo a Josué, no quiere decir que porque haya pasado esto, vas a estar pecando deliberadamente. Si tú sigues pecando, entonces va a haber otras cosas. O sea, Dios nos protege en cuanto nosotros no pecamos. Pero cuando hay un pecado constante, entonces, Diosito, que no eres hijo de Dios. Si realmente nos consideramos hijos de Dios, tenemos que actuar la palabra. Hacerla viva. De nada sirve que la sepamos si no la actuamos. Dios nos va a ayudar a fortalecernos. Amén. Si estamos constantemente pecando, dicho de otra forma, deliberadamente, entonces no podemos ser hijos de Dios. Solo hay dos lugares donde podemos estar, siendo hijos de Dios o del diablo. No hay más. Hay dos, nada más. Vamos a ver Juan, capítulo 8, 37 al 44. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 37 al 34. Perdón, al 44. ¿Amén? ¿Estamos o no estamos? Amén. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Esclavo es de qué? Y el esclavo no queda para siempre. Así que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 37 y 38, 8. Oiga, ¿cuál dijo? Juan. Dijo 8, 34, 37. Perdón, 37. Ajá, sí, perdón, sí me equivoqué. Dice 8:37, dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Ya estamos bien? Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre.
Sí, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Están viendo el amor? Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis? Porque no entendéis podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces aquí nos está diciendo, o sea, si ustedes fueran realmente hijos de Dios, le está diciendo a los judíos, no tratarían de matarme. ¿Por qué? Porque hasta la misma palabra, si ellos conocían, decía la palabra que los 10 mandamientos, no matarás. Entonces ellos no conocían realmente a Dios y no eran hijos de Dios realmente. Los hijos de Dios, los hijos de Dios somos los que actuamos la palabra. Estamos. Y dice, porque el padre de mentira es el diablo, y dice, y si es homicida desde el principio. Y hay una parte en la palabra, me parece, que dice que el que no ama es como homicida. El que no ama, o sea, el que no ama a su prójimo, el que no ama a Dios, el que no ama es homicida. Se le considera como pecado de homicidio. O sea, como si hubieras matado a alguien. ¿Tan fuerte es? ¿Por qué? Porque aquí dice, ustedes se dicen ser padres y dicen, nuestro padre es Dios. Pues dice, si su padre fuera Dios, pues no harían su voluntad y no me quisieran matar, o me amarían. Y aquí entra el amor también. A veces se pasan juzgando muchas gentes, ¿sí? a los demás. En lugar de decir, ¿sabes qué? Pues yo te amo aún así en tu condición, y mejor voy a orar por ti. ¿Por qué? Porque debemos de hacer su voluntad. Debemos de ser hijos de Dios realmente. Amén. Los judíos sabían mucho de la palabra, pero no la ponían en práctica. Nosotros debemos de saber esto, o sea, nosotros debemos de ponerla en práctica. ¿Para qué? Porque los conocimientos que están aquí son una guía. Ellos lo sabían, pero no la actuaban. Querían matar a Jesús sabiendo la palabra de Dios, o sea, sabiendo los 10 mandamientos, querían matarlo. Querían ser homicidas. Los verdaderos hijos de Dios son los que aplican la palabra de Dios. Que no, o sea, no quiere decir que no cueste trabajo aplicarla, pero si nosotros permitimos a Dios que precisamente que esta palabra haga efecto en nuestras vidas, como vimos en puntos pasados, entonces vamos a tener un testimonio vivo y vamos a ser hijos de Dios. Los que la aplicamos somos realmente de Él. Es decir, somos sus hijos porque hacemos la voluntad de nuestro Padre. Somos sus hijos porque realmente hacemos la voluntad de Dios. Si no, es como si fuéramos hijos bastardos, no reconocidos por Dios. Tenemos que aplicar esa palabra.
No, tenemos que aplicarla en nuestras vidas para ser realmente hijos de Dios. Porque en eso hacemos su voluntad. ¿Ok? Va a haber tal vez tentaciones de Satanás, pero Dios nos ayudará a buscar la salida de las cosas del mundo. O sea, la tentación, hermano, de verdad, la tentación la vamos a tener hasta que estemos 3 metros bajo tierra. La tentación la vamos a tener hasta que, o sea, la vamos a dejar de tener hasta que estemos 3 metros bajo tierra. No. Hasta que nos muramos, vamos a dejar de tener tentaciones. Así que échale ganas por servir a Dios y échale ganas para hacer su voluntad, porque la tentación va a estar hasta que nos muramos. ¿Sí? No, las tentaciones siguen, pero por eso está Dios, para fortalecernos. Si somos hijos de Dios, podemos vencer las cosas que nos atraen del mundo, es decir, las obras de la carne, a través de nuestra fe en Jesús. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice lo siguiente: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, todos los que somos nacidos de Dios, si realmente nacimos de Dios, entonces no podemos decir que no podemos. ¿Por qué? Porque todos los que son nacidos de Dios, adivinen qué, vencemos al mundo, vencemos la tentación. ¿Están conmigo? A través de nuestra fe en Dios vencemos la tentación. A lo mejor nosotros decimos no tenemos fuerzas y realmente nuestras fuerzas no podemos, pero dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y a través de ese todo lo puedo, porque Dios nos puede ayudar a hacerlo. Si realmente tenemos el cimiento bien establecido en nuestras vidas, entonces vamos a vencer ese mundo. Pero si no tenemos los cimientos, si no tenemos las bases bíblicas, si no tenemos las cuestiones fundamentales, entonces olvídate. Porque el mundo te va a vencer. ¿Por qué? Porque no tienes conocimiento de la palabra. No puedes decir, es que otra vez caí y me fui a meter con una señora. No puedes decir eso. No puedes decir, otra vez caí, ya me voy a inyectar heroína. El que realmente utiliza la palabra vence al mundo, porque es hijo de Dios. Amén. Pero a través de nuestra fe. ¿Sí? No podemos decir que no se puede vencer lo que nos tienta, porque estaríamos diciéndole a Dios que Él no puede hacerlo. ¿Sí lo entienden? Lo cual nos llevaría a invalidar nuestra fe y a negar la existencia del Señor. Vamos a ver Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11. Versículo 1. Y después el 6. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto ya también se lo deberían de saber. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice en el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces aquí nos está diciendo, la fe es tener la confianza, la seguridad de que aunque no vemos las cosas, están ahí. Es como decir, yo creo que Dios me va a levantar en mi ministerio, pero ahorita no lo estoy viendo tangiblemente. O sea, es una parte de lo que está haciendo Dios en mi vida. Pero después de que pase el tiempo, Él lo va a hacer porque yo tengo fe de que Él va a cumplir sus promesas en mi vida. Aún no lo vea. ¿Sí? Esa es la fe. Pero si nosotros decimos tener fe, pero dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque primero tenemos que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir? Que apremia a los que le buscan. Les da regalos. Y no quiere decir que solamente sean económicos o por el estilo, les da regalos. El simple hecho de tener salvación es un regalo hermoso. Pero ¿cómo crees que vas a tener salvación si no crees que Dios te puede ayudar a vencer el pecado o te puede ayudar a que las tentaciones nosotros las hagamos a un lado? Entonces, si no creemos que Dios nos puede ayudar y decimos, es que soy humano y por eso peco y por eso voy a pecar deliberadamente. Y soy un hombre de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Pues no. Entonces estás invalidando a Dios y no estás creyendo en Él y realmente no. O sea, ¿cómo vas a decir que eres hijo de Dios si realmente pues no le conoces? Es más, le estás diciendo que ni existe porque no le crees que pueda hacer algo en tu vida. Entonces aquí estamos viendo eso. Entonces, ¿realmente tenemos fe? ¿Realmente somos hijos de Dios? ¿O realmente amamos a Dios de una forma en la cual creamos que Él puede hacer milagros en nuestras vidas? Porque ahí está la palabra de Dios. Grandes hombres de fe. Otra cosa es que nosotros no queramos aplicarla. Si nosotros no la aplicamos, pues allá nosotros. Pero ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Pero yo no sé si estoy mal de la cabeza o me falta un tornillo o algo, no sé, porque yo he llegado a pensar también que Dios no existe. O sea, sí existió, o la Biblia, he llegado a esa conclusión. No. Has llegado a esa conclusión, o la gente llega a esa conclusión porque no quiere obedecer a Dios. No quiero obedecerlo. No quiero obedecerlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado palabras así? ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios y sabemos lo que debemos de hacer y no lo hacemos? Cada uno. Sí, o sea, cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios. Sí, nosotros vamos a hacer eso. Nosotros vamos a hacer eso, pero todo depende de nuestra fe. Entonces quiere decir que no tenemos fe. Y hay que pedirle a Dios que nos la aumente. Y la fe también se va aumentando, sí, con las pruebas, con las cuestiones difíciles. Amén. Si realmente fuimos hechos hijos de Dios, aunque venga Satanás a querer destruirnos, no podrá, porque el Señor, sí, nos guardará del maligno. Amén. Juan 5:18, ahí adelantito. Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces ahí como que podemos decir, ¿por qué me pasa esto y por qué me pasa aquello? Pues ponte a ver primero tu vida espiritual con Dios,
Si realmente andas en obediencia, si realmente andas en sujeción en Dios. ¿Por qué? Porque si andamos bien, podemos ver la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Dios estaba bien, Dios les bendecía, Dios estaba con ellos y todo. Pero ya después de un tiempo en que ellos estaban pecando deliberadamente, constantemente, entonces Dios permitía que les pasaran cosas para que regresaran otra vez a sus brazos. Entonces aquí dice, todo el que es nacido de Dios, Dios lo guarda y el maligno no le toca. Podrán venir pruebas de Dios para que nosotros crezcamos, pero no quiere decir que las pruebas van a ser constantemente. Hay veces que vamos a estar estables. Pero todo va a depender de nosotros, de nuestra relación con Dios. ¿Qué tanto quieres ser hijo de Dios? Pues ya si dijiste, ya soy hijo de Dios, pues ahora cúmplelo. Porque es un gran compromiso. No es nada más decir, sí, yo soy hijo de Dios. Se tienen que ver hechos. ¿Qué es lo que caracteriza a nuestros hijos? Nuestra educación que nosotros le damos a ellos. Si nosotros le damos una educación buena, entonces ellos van a actuar de la misma manera que nosotros. Pero si no le damos una educación buena, entonces lo que va a pasar es que vamos a estar mal. Dios por eso nos educa a través de su palabra. Nos corrige, nos disciplina. ¿Para qué? Porque si realmente somos hijos, vamos a aguantar vara. ¿Por qué? Porque es una formativa. Nos está formando. Y el formar duele. Pero es lo mejor que podemos hacer, ser hijos de Dios, no de Satanás. Satanás querrá mentirnos de que no podemos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y que verdaderamente no somos sus hijos para poder destruirnos, hurtarnos o matarnos. Pero mientras tengamos bien cimentada la palabra y la sepamos, no nos hará daño porque somos hijos del Señor. Vamos a ver Juan 10:10. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Gracias. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces aquí no podemos... El diablo, ¿qué fue lo que hizo con Jesús? Lo trató de tentar y le dijo, oye, yo tengo autoridad para darte poder, para darte todo este reino si tú lo quieres. Yo sé que tú tienes el poder, hazlo. Y lo trató de tentar muchas veces y Jesús siempre le contestó con la palabra. Entonces, ¿por qué nosotros dejamos que el enemigo nos tiente? ¿O por qué le creemos al enemigo de las cosas que nos está mintiendo y nos está diciendo, oye, es que tú pecaste en ese momento y tú eres infiel a Dios y tú eres, y te empieza a señalar y tú eres, siendo que si nosotros conocemos la palabra le vamos a decir, Satanás mentiroso, Dios me ha dado vida y vida en abundancia y tú no me vas a dar muerte, y yo creo en la palabra y yo sé que tú eres mentiroso y tú manipulas las cosas, pero yo creo en Dios y sé la palabra de Dios y puedo actuarla, y en el nombre de Jesús vete de mi vida. ¿Pero por qué? Porque conocemos la palabra de Dios. Permitimos que esa palabra haga efecto en nuestras vidas. Todos los temas que hemos visto se han unido como un cuerpo, como unos tejidos. Se van uniendo cada uno de ellos, porque tienen que ver. Amén. Entonces no permitamos que Satanás nos mienta de que no somos hijos de Dios. Lo somos. Jesús ya nos perdonó, pero no quiere decir que porque nosotros hayamos sido perdonados estemos pecando deliberadamente y aún así dándole cachetadas a Jesús y menospreciando su muerte en la cruz. Si realmente hemos nacido
como hijos de Dios, entonces está el Espíritu en nuestras vidas y da testimonio de nosotros, quien constatará que somos sus hijos. Romanos 8, 14 al 16. Romanos 8, 14 al 16. Romanos 8. (14 al 16). Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces aquí nos está hablando de que si nosotros realmente hemos nacido de Dios, o sea, no podemos pecar más. ¿Sí? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son sus hijos. Pero habíamos hablado de que los hijos de Dios realmente son los que andan en el Espíritu y no en la carne. Ahorita lo vamos a ver otra vez. Entonces dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces recibimos, en lugar ya del espíritu de esclavitud que nos atormentaba, que no nos dejaba movernos, ahora tenemos el espíritu, sí, de adopción. Dios nos adoptó como sus hijos, para que nosotros le clamáramos: Abba, Padre. Y Abba, Padre es una expresión en la cual nosotros le decimos: papito lindo, papito hermoso. Es una expresión de amor hacia el Padre. Entonces, si le decimos papito lindo, papito hermoso, pues hay que realmente comprobar el amor que le tenemos, ¿no? Gálatas 5, 16. Gálatas 5, 16 al 17. Perdón, al 18. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra el de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces dice que estos se oponen completamente. El Espíritu y la carne se oponen, las obras de la carne. ¿Sí? Entonces no podemos andar en el Espíritu y en la carnacia. Porque dice, el Espíritu constata, el Espíritu comprueba, el Espíritu nos testifica de que somos hijos de Dios. Pero dice que los que estamos en el Espíritu, entonces somos hijos de Dios. Entonces, si andamos en el Espíritu, no podemos andar en las cuestiones de la carne, diciendo que no podemos pecar deliberadamente otra vez. ¿Sí? Dile al que está a tu lado: ¿ya escuchaste? Si tenemos al Espíritu, Él nos ayudará en nuestras debilidades y no nos dejará caer, porque Él intercederá por nosotros en todo. O sea, el Espíritu intercede por nosotros. Vamos a ver Romanos 8 otra vez. Romanos 8, versículo 26 al 27. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué? Entonces, no, que no podías. Ay, hermano, no puedo. Ya lo intenté de varias formas y no puedo. Yo amar a los demás, no puedo.
Hermano, ya lo intenté de muchas formas, pero no lo sé, no lo puedo hacer. Caigo y caigo y caigo y caigo y caigo. Pues ahí está. El que tiene el Espíritu, ¿qué? ¿Qué es lo que dice? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda. Nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas. El problema es que no soltamos nuestro pecado o no soltamos nuestra condición y queremos luchar en nuestras propias fuerzas. Si nosotros le permitimos al Espíritu, el Espíritu nos ayudará en nuestra debilidad. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué son gemidos? Son como dolores. Entonces el Espíritu intercede por nosotros con dolor, porque nos ama. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces Dios o el Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios. Dios sabe nuestras debilidades. No crean que no las sabe muy bien. Y por eso el Espíritu nos previene. Abusado con la ira. Abusado con la fornicación, abusado con el alcohol, abusado con las mujeres, abusado con esto, abusado con el otro. Y el Espíritu de verdad te habla varias veces. Pero es cuestión de que nosotros queramos hacerlo. Y se los digo, yo les he dado testimonio de mi vida. Y a veces el Espíritu me decía, no lo hagas. Y a mí se me hacía fácil. En la conciencia me hablaba, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pues ahí va el menso a hacerlo. No es así. Debemos de fortalecernos y no hacerlo, escuchar el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu está intercediendo en ese momento por nosotros. Nos está diciendo lo que es correcto. Amén. Entonces ya sabemos que el Espíritu nos intercede y que sí podemos hacer las cosas con Dios en nuestra vida para ser hijos de Dios realmente. Dice, el Espíritu nos ayuda en todo momento a no caer y a ser fuertes en Él. Él nos ayuda a no caer, a ser fuertes para que nosotros podamos estar estables en la vida cristiana. El Espíritu nos ayuda. Pero debemos de permitírselo. Así que cada vez que venga tentación a nuestra vida, debemos de clamar a Él para que nos ayude a salir de lo que quiere el enemigo. Yo les puedo decir, mis tentaciones en ese momento, no quiere decir que no ore por ellas, pero hubo un momento en que yo me sentía desesperado porque me llegaba la tentación y Dios me empezó a fortalecer así. Y empezaba a orar y a clamar y Señor, ayúdame porque ya no puedo, porque me va a pasar esto, yo ya no quiero volverte a fallar, yo ya no quiero hacer lo mismo, Señor, yo quiero estar conforme a tu voluntad, ayúdame y perdóname, Padre, yo no quiero pensar esto, protege mis sueños, protege mi mente, protege mi corazón, en el nombre de Jesús. Y empezaba a orar. Y pregúntenme ahora, ¿puede venir la tentación? Sí. Pero la oración me ha ayudado a que el Espíritu interceda por mí. En que clame a Dios con todo mi corazón. ¿Para qué? Porque yo sé de qué pie cojeo. Y sé que en eso no voy a volver a caer. Si Dios me lo permite. Si Dios me ayuda. Si yo le permito a Dios que Él me ayude. Pero porque yo lo estoy haciendo para Dios. Y Él está haciendo su voluntad en mi vida. No quiere decir que yo sea el que lo haga. Él me fortalece.
Pero todo empezó con un procedimiento. A lo mejor al principio sí me sentía desesperado, como un adicto por la droga. Pero ¿saben qué después? Fue menguando, fue bajando. Ya. ¿Por qué? Porque Satanás ya sabe. Ya sabe que Dios me está levantando. Pero no quiere decir que por eso de que diga, yo ya no siento los ataques, pues ya no voy a orar. No, es del diario hasta que me muera. Entonces, actuando de esta forma, somos hijos de Dios, porque aplicamos su palabra y confiamos en que Él nos guarda del mal. Amén. Debemos de confiar en Él, de que Él nos guarda del mal. Otro punto importante, que es pensé que no lo íbamos a poder ver, pero voy a avanzarle un poquito, es el inciso el inciso I, y es dar frutos. El dar frutos es algo totalmente indispensable que debemos de hacer cada creyente. El dar frutos representa lo que ha hecho y sigue haciendo Dios en nuestras vidas. El dar frutos quiere decir que nosotros estamos fundamentados en su palabra y por lo tanto, como estamos en la tierra fértil que Dios nos puso, entonces debemos de dar frutos. ¿Por qué? El fruto del testimonio el testimonio es un fruto. Se puede tomar como fruto, aunque no esté en la palabra como tal. ¿Por qué? Porque es lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Dios nos sacó con amor y entonces actuamos de una manera distinta. Amén. Dice, es mostrar con hechos y no solo con palabras la transformación o metamorfosis que el Señor ha producido en nuestras vidas. Entonces, es hacerlo con hechos. ¿Cómo puedo decir amar a una persona si ni siquiera la abrazo? Sería algo ilógico, ¿no? Oye, yo te amo, pero te quiero a 2 metros de distancia de mí. ¿Puedes sentir afecto o cariño por alguna persona sin necesidad de estarla tocando? Depende de la cultura y también depende de las cuestiones que se hagan, pero Dios nos llamó a amar a los demás. Sí, pero la presión está en el corazón, hermano. No. Es que quiera estar abrazando. No. La cuestión es que el afecto se debe demostrar. Aún así lo rechacen, así se debe demostrar. ¿Qué fue lo que pasó con ¿cómo se llama? Chava. Chava, yo podría haber dicho, no, pues ¿qué le voy a estar abrazando? Algo. Cada vez que lo veo le doy una palmada y es mi forma de decirle, te quiero o te amo, aunque tú no estés aquí, yo sé que Dios te va a traer. Ahora, también Freddy se llama, ¿no? Cuando fuimos, el cuate el chavo que fue homicida y lo que sea, yo pude haber dicho, ¿yo qué voy a estar abrazando No, pero yo le decía, oye, pues échale ganas y y tú puedes en el Señor ¿Por qué? Porque es Dios, es el amor de Dios en nuestras vidas. Nosotros como seres humanos necesitamos afecto. Y no quiere decir que que porque yo le diga a la hermana, ay hermana, yo la quiero mucho, échale ganas y todo. No quiere decir que yo ya quiero con ella. No, es en amor a Dios, es un fruto. Nosotros somos representados como si fuésemos árboles, pero como todo buen árbol tenemos que dar frutos buenos, es decir, conforme a la voluntad de Dios y las Sagradas Escrituras. Vamos a ver Lucas 6, 43 al 44. Lucas 6. 43, 44.
Lucas 6, 43 al 44. Dice, ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Cuál dijo? Perdón. Lucas 6, 43. Sí, me equivoqué. No es buen árbol el que da frutos malos, el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. ¿Sí? Buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Lo vuelvo a repetir, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Sí? Entonces, si Dios nos dice, ama a tu prójimo, pues lo tenemos que demostrar con hechos. Lo podemos amar dándole una despensa, lo podemos amar diciéndole, le podemos amar dándole un abrazo, le podemos amar dándole un beso en la mejilla, le podemos amar el diciéndole échale ganas, o le podemos amar de muchas formas. Y es un fruto que está en el fruto del Espíritu, que ahorita, bueno, más adelante lo vemos, pero es un fruto, es parte del fruto del Espíritu, el amor. Entonces dice, los buenos frutos, los buenos árboles no pueden dar frutos malos, ni los árboles malos pueden dar frutos buenos. Igual nosotros, o sea, si nosotros somos realmente buenos, si nosotros realmente hacemos la voluntad de Dios, entonces tenemos que dar frutos buenos, no frutos malos, no frutos como los que da Satanás, las obras de la carne, o odio, desprecio, coraje, celos, iras, contiendas, divisiones, sino frutos, ¿sí? Frutos dignos de la palabra de Dios. Frutos buenos. Todo árbol se conoce por su fruto, pero ¿qué frutos tendría que dar un hijo de Dios? O sea, todo árbol se conoce por su fruto, pero ¿qué frutos debemos de dar los hijos de Dios? Frutos buenos. Entonces, ponte a pensar, ¿estoy haciendo lo malo o lo incorrecto? Pues todavía hay tiempo de direccionar tu vida. Pedirle a Dios perdón y direccionar tu vida, pero dar frutos buenos. O sea, se caracterizan por los frutos. O sea, un árbol de limón no te va a dar manzanas. ¿O sí? Un arbolito de papayas no te va a dar melones. Entonces, un hijo de Dios no te va a dar frutos malos, te va a dar frutos buenos, pero un hijo de Satanás te va a dar frutos malos y peores. Entonces, tenemos que dar frutos buenos. Es decir, tendría que ser frutos conforme a la vida que quiere que llevemos. Es decir, los frutos que nos pide Dios que demos es conforme a la vida que quiere que llevemos. No conforme a la vida que queremos llevar nosotros, no conforme a la vida que quiere llevar Satanás, sino conforme a la vida que quiere Dios para nuestras vidas. Es decir, frutos buenos, es decir, de calidad, que nos caractericen y resalten más que los demás. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos al súper? ¿A poco las manzanas del súper están igual que las del mercado? A veces no.
Están más como que más con color, más frescas, pero cuestan más. ¿Pero por qué? Porque son buenos frutos. Pues igual nosotros, si nosotros damos frutos buenos, entonces a la gente se les va a antojar. Oye, yo quiero ser como esa persona porque es conforme a la voluntad de Dios. Y ser ejemplo. ¿Para qué? Para que quieran ser como esa manzana, no que digan, ah, esa manzana está súper podrida y tiene hasta gusanos. Esa ni me la como, ni me asemejo a ella. Si ya estoy podrido, pues me voy a pudrir más. ¿No? Entonces, un fruto de mala calidad, nadie lo compra. Un fruto que no es conforme a la voluntad de Dios es malo y por tanto no lo consumen. Es decir, no le creen el testimonio porque son acciones... Porque sus acciones son distintas a las de un cristiano auténtico. O sea, si nosotros damos frutos buenos, nos van a creer. ¿Por qué? Porque esos frutos van a ayudar a que digan, ah, este es hijo de Dios, es una persona auténtica, porque con sus hechos, con sus acciones, lo está demostrando. Pero si no, ese fruto malo... Ni lo van a querer comprar y ahí lo van a dejar que se pudra aún más. Entonces debemos de poner eso en práctica. Amén. Dice la palabra en el versículo 44, dice, la palabra nos dice que no podemos dar frutos, no podemos dar frutos que no fuimos hechos para dar. El 44, les dije el 44, ¿ah? Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas. Entonces no podemos dar frutos que no nos corresponden. ¿Sí me doy a entender? Si nosotros fuimos hechos para dar buenos frutos, no podemos dar frutos malos o no podemos dar otros frutos que no sean los de Dios. Amén. Ya voy a acabar. Sería algo imposible. Es como si una ballena tuviera tuviera como de cría a un perro. ¿Verdad que es imposible? Ay, sí, la ballena se embarazó y va a sacar el perro. ¿Verdad que no? No es posible. Entonces, si nosotros fuimos hechos hijos de Dios, entonces tenemos que dar frutos de Dios, frutos buenos, no podridos. ¿Por qué? Porque si no, entonces es algo ilógico, es algo contradictorio. O somos del Espíritu o somos de la carne. Amén. Entonces, es mostrar con hechos, esto es algo totalmente sin sentido porque sus características de género animal son contrarias a los de los perros. O sea, la genética de la ballena es totalmente distinta a la genética de un perro. O sea, es imposible que haya eso, ni por casualidad. Entonces, igual nosotros como hijos de Dios tenemos que dar frutos buenos porque el Señor nos dio esa característica que debemos de tener. Hasta aquí le dejo, para seguir viendo los frutos después, amén. Porque son varios frutos, son 5 características de los frutos. Hay 5 tipos de frutos. Vamos a orar, Padre. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que tú empieces a obrar en nuestras vidas y en nuestros corazones y que fluyas a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, que podamos aplicar todo esto y que podamos, Padre, ser hijos tuyos realmente, Dios, y que podamos, Padre, también dar frutos buenos para tu obra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Padre.